La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Interruptus 660, Pasado es Presente, este programa de divulgación y reflexión sobre la historia con perspectiva del presente. El día de hoy, como siempre, tendremos un gran programa. En este caso vamos a hablar sobre historia de la ciencia, pero antes de iniciar quiero saludar a mis amigos, colegas que estamos aquí en el IMER. Emiliano Canseco, ¿cómo estás? Hola a todos, a todas las personas que nos están escuchando. Estoy muy contento de estar en esta emisión dedicada a la historia de la ciencia en México. Y bueno, saludo a mi colega y amigo Misael Chaboya. ¿Cómo estás, Misa? Hola, pues todo bien, aquí ya para una emisión más de reflexión sobre historia, sobre el presente. Y pues qué mejor tema que historia de la ciencia, ¿no, Carla? Está buenísimo. Y bueno, como ya les adelantamos, vamos a platicar acerca de los científicos, de la farmacia, de la medicina, pero sobre todo de cómo se ha construido la idea de la historia de la ciencia desde el siglo XIX hasta el presente. Vamos a intentar además conectarlo con el momento actual en el que desde mi punto de vista hay una ruptura de paradigmas y ahora vemos que pues hay profusamente muchos discursos incluso anticientíficos, y para eso tenemos el honor de que aquí nos acompañe en los micrófonos de Interruptus 660 nuestro gran amigo, colega, historiador, profesor Ricardo Gobantes, quien es historiador egresado de la licenciatura y maestría en historia de la UNAM y ha dedicado sus estudios a la historia de la ciencia en México, sobre todo en el siglo XIX, pero ya verán aquí que vamos a jalar muchos momentos históricos. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por estar aquí en Interruptus 660. Hola, muchas gracias, Carla. En realidad el honor es mío. Hola, Misael, hola, Emiliano, es un gusto en realidad estar aquí con ustedes. Pues ya tenemos muchas ganas de que nos acompañaras. ¿Y qué les parece si comenzamos hablando un poco acerca de la historia de la ciencia en general? Nos escuchan personas de todas profesiones, de todo el país además, y entonces quisiéramos que comencemos hablando un poco de qué es historia de la ciencia, cómo se ha construido este conocimiento y por qué es importante su estudio. Ok, Carla, bueno, la historia de la ciencia es una parte, un área de desarrollo de la disciplina de la historia que, pues como su nombre lo dice, básicamente dedica a estudiar la ciencia, ¿no? Y más allá de esto, las disciplinas científicas, las instituciones, incluso los grandes personajes de la ciencia, en algún momento, mucho tiempo también fue la historia de las grandes ideas científicas que nos enseñan en la secundaria, en la preparatoria, cómo se fueron desarrollando. Eso es un poco, o ha sido un poco la historia de la ciencia que ha ido cambiando. Obviamente, actualmente hay otras perspectivas. Por ejemplo, una muy en boga hoy en día es seguir los tránsitos, las circulaciones, de cómo se van dando los intercambios y las movilidades de ideas, de personas, incluso de instrumentos científicos. Hay una historia de la cultura material de la ciencia, pero además de esto, a mí me parece fundamental también pensar qué nos dice esta historia acerca de la ciencia misma, acerca de ese objeto de estudio que tiene. Y bueno, a mí me gustaría comentar que una parte interesante que yo considero que nos dice la historia de la ciencia acerca de la ciencia es, por ejemplo, ¿qué no es la ciencia? Que de repente rompe con esa idea
digamos, general, muy difundida que tenemos acerca de esto que es la ciencia, que es solo hecha por grandes genios, que es un desarrollo un loco como humano. Albert Einstein despeinado con bata, ¿no? Exacto, pero que además tiene una genialidad, un IQ grandioso, ¿no? Escucha música clásica y juega ajedrez. Y desde chiquito, ¿no? Pero que además reprobó matemáticas y luego fue un genio de las matemáticas. Por supuesto, ¿no? Todas estas historias centradas en estos personajes, centradas en estas grandes ideas y que van, por ejemplo, muchas veces o en muchas versiones, pues de los megalitos prehistóricos o la metalurgia de la edad de bronce al proyecto del genoma humano o a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la historia de la ciencia nos enseña precisamente que no todo eso es ciencia, que la ciencia es solo una manera de muchas mediante la cual ha sido posible estudiar el mundo y sus fenómenos a través del tiempo y a través del espacio, que la ciencia es una forma de saber que actualmente es la dominante en nuestra cultura y que también ha habido otras formas de conocimiento hegemónicas anteriores en el tiempo, por ejemplo, también que el discurso científico e histórico muchas veces se ha apropiado de estas otras formas hegemónicas y que la filosofía griega o la filosofía natural de la modernidad pues también se incluye en una genealogía que la misma ciencia va conformando para decir pues qué es lo que es ella misma, ¿no? Y curiosamente muchas veces, a veces a través de hacer historia, claro, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Yo creo que justo algo que nos acabas de comentar y que me gustaría que expandieras un poquito más es, pues, en qué momento la ciencia se consolida como un pensamiento dominante, ¿no? Algo mucho de lo que nos enseña la historia de la ciencia es que la historia, aunque me escuche bien posmo, la ciencia es un constructo social, ¿no? Sí, muy es posmo. También un producto histórico, como todo en la cultura humana. Entonces, pues finalmente la historia no ha existido siempre y muy probablemente tampoco existirá en toda la historia de la humanidad hacia el futuro, ¿no? Pero ¿en qué momento se da este cambio crucial en el que la historia, si bien surge por ahí del siglo XV, XVI, la ciencia o las prácticas científicas, como llaman algunos, en qué momento la ciencia se vuelve un pensamiento dominante, una forma de entender el mundo que es dominante y que, pues, de alguna forma aplasta otras formas de entenderlo? Curiosamente, coincido posmamente contigo. Posmodernamente contigo, aunque también yo digo que esto tiene que ver más que con la posmodernidad, también con otras visiones como el historicismo y cosas por el estilo que también eran medio posmos. Pero curiosamente yo una de mis tesis hablo de la construcción histórica de la farmacia, de una disciplina decimonónica que era la farmacia. Yo creo que más que solo un constructo social, es todo un constructo histórico, cómo se va dando esto de la ciencia. Y bueno, hay un par de autores, Andrew Cunningham y Perry Williams, que ellos hablan ellos de un concepto que es el de la invención de la ciencia, que es un proceso que, bueno, ellos hablan de modernidad, y sí, es un proceso que empieza en la modernidad, pero también toma parte del mundo contemporáneo, porque ellos consideran que es un proceso que se va dando justo dentro del siglo XVII a partir de una emergencia de una forma de saber específico que incluye una metodología particular, que incluye incluso lo que llaman los sociólogos un ethos específico, moral, y que incluso un imaginario en torno a él, en torno en el cual este conocimiento gradualmente va ganando autoridad y se ve como palanca de desarrollo, sobre todo de los estados-nación, en los cuales, ellos señalan que empieza en el siglo XVII este proceso, pero acabaría más o menos por ahí de mediados del siglo XIX, cuando ya podemos hablar de un periodo en el que se consolida y en el que la ciencia ya es como tal un fenómeno hegemónico como forma de conocimiento del mundo. Ahora, hacen la precisión, en Occidente, en nuestra cultura particular. Tal vez si nos vamos antropológicamente a ver otros espacios, otro tipo de sociedades,
ellos tendrían otras formas de conocimiento que también serían hegemónicas para ellos. Pero dentro de la cultura occidental, digamos que está en expansión, es ese periodo entre el siglo XVII y mediados del siglo XIX. Oye, ¿como qué otro tipo de saberes se aplastan, no? Como el tecito de la abuela, que la rudra, que la plantita para el dolor de panza. O lo que se consideran supersticiones, ¿no? Todo aquello que no es verdadero, entre comillas. Exacto. Y por ahí entra también esto de las farmacéuticas, ¿no? Como la pastillita mágica es la que te va a aliviar tus dolores, ¿no? No es el marihuanol. Bueno, todavía no llegaba tanto. Pero bueno, queridas amigas, amigos de Interruptus 660, es momento para ir a una breve pausa, pero antes pues quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que por favor escuchen, nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter como @r_interruptus, en Facebook y en Instagram como Interruptus Radio. Ahí nos pueden seguir, nos pueden dar sus comentarios, nos pueden decir qué les están pareciendo estos programas que estamos realizando aquí en el IMER, en Radio Ciudadana. Estamos hablando con nuestro invitado Ricardo Bobantes sobre la historia de la ciencia en México y pues vamos a una pausa y seguimos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Estamos de vuelta aquí en su programa de divulgación de historia y ciencias sociales, Interruptus 660, en el Instituto Mexicano de la Radio. Y pues bien, en nuestro programa acerca de la historia de la ciencia con el maestro Ricardo Bobantes, estamos explorando los orígenes de este pensamiento que se volvió hegemónico y que durante los siglos XIX, XX y yo no sé si en el XXI, ya lo vamos a explorar, continúa siendo el dominante en Occidente. Yo quería preguntarte, Ricardo, acerca de cómo llega el pensamiento científico a México, porque me imagino que los europeos pues traían una historia y una tradición de investigación institucional también más importante, mientras aquí había un caos político en el siglo XIX. ¿Cómo fue la construcción de instituciones científicas en nuestro país? Ok, es una pregunta bien interesante. Hay un libro ya muy viejito de un historiador que también era médico, José Joaquín Izquierdo, que se llama La Primera Casa de las Ciencias en México. Y él asegura que el primer espacio en el que se desarrolla la ciencia con las características modernas que conocemos hoy en día es el Seminario de Minería, que curiosamente está fundado no por digamos, el poder de la monarquía. Está fundado sobre todo por intereses ligados a los criollos y ligados al área de la minería. O sea, antes de la independencia. Que eran los mineros más pudientes en el siglo XVIII. Pues les interesaba conocer ese tema, investigar a la tierra, etcétera, para la explotación minera. Y desde un punto de vista ya moderno, con matemáticas de cierto tipo, física, que se empezaba a enseñar. Esa institución no es el Palacio de Minería que conocemos hoy en día,
todavía, bueno, el edificio es donde imparten idiomas de la UNAM, es un lugar que está bajo el resguardo de la universidad en la calle de República de Guatemala, en el centro histórico. Cerca del templo de San Agustín. Así es. Hay que ir a visitarlo. Hay que irlo a ver. Y bueno, lo interesante es que después otros historiadores, por ejemplo, como Elías Trabulce, hablan de que justo todo este caos político que hubo en la primera mitad del siglo XIX, lo que produce es que solo, y cito, haya una serie de estrellas novas en medio de la prolongada noche, ¿no? Así lo dice. Iluminando el panorama. Claro, que es nuevamente volver un poco a esa visión de la historia de los grandes personajes que hicieron cosas y esfuerzos inconmensurables por rescatar esa luz de la ciencia que teníamos, ¿no? Un poco con esta metáfora también del obscurantismo y la ciencia que viene a iluminar a las sociedades y a los seres humanos que estamos metidos en la superstición y sobre todo para el progreso, porque es mucho la idea de la época de que mientras mayor avance exista de la ciencia, pues se avanza hacia un progreso que quién sabe cuándo acaba, ¿no? Claro, y interesante que aquí digamos, ya dentro de los historiadores profesionales que empezaron a estudiar esto, nuestra edad oscura, pues es la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, estudios ya mucho más recientes de Rodrigo Vega, Luz Fernanda Azuela, Ana Lilia Sabás, pues lo que han demostrado es que más bien lo que sucedió es que en este momento de la primera mitad del siglo XIX, sí, el Estado no tiene la estabilidad para preocuparse por el desarrollo de una política científica. Sin embargo, esto le interesó siempre desde los primeros textos políticos, y esto también lo ha demostrado Juan José Saldaña o Leonel Rodríguez Benítez, que han analizado los textos políticos donde dicen justo, tenemos que impulsar la ciencia porque ahí está la palanca del desarrollo del país. Sin embargo, no están las condiciones, y entonces lo que hacen en un primer momento estas comunidades cultas, ilustradas, es organizarse desde la sociedad civil. A mí me gusta decirlo así, ¿no? Algunos dirán desde el amateurismo, todavía no la profesionalización. Yo digo, es una organización desde la sociedad civil a través del modelo de las asociaciones, ¿no? Que es un modo de sociabilidad muy del siglo XIX, asociaciones de amplio espectro ilustrado, asociaciones científicas, incluso algunos intentos, como podría ser el Instituto de Ciencias, Literatura y Artes, que es una asociación promovida por el Estado, ¿no? Como una asociación de sabios. Hay varios ya ejemplos, como la Academia del Lince en Francia, etcétera, que ya habían puesto la importancia de tener estas asociaciones de sabios. Y desde estos espacios es que se va a ir impulsando gradualmente la profesionalización y la institucionalización de diversas disciplinas, de diversos saberes, de la investigación científica, que por primera vez va a llegar a México con el Segundo Imperio. Bueno, no como tal por primera vez, ¿no? Está esta Secretaría de Fomento, que por ejemplo lo institucionaliza de cierta manera a partir de hacer una serie importante de comisiones exploradoras de carácter geográfico, de carácter naturalista, que existen durante todo el siglo XIX, pero ya con un espacio dedicado específicamente a la investigación y que contrata investigadores. Curiosamente es durante el Segundo Imperio cuando surgen estas plazas en el Museo Nacional, que eso es algo que también nos rompe nuestra imagen, ¿no? O sea, el primer espacio de investigación científica en México es el museo. Fíjate que me quedé pensando sobre estas sociedades científicas y sobre todo pensaba sobre la circulación de libros y cómo esos libros también son una puerta de entrada para estas ideas que vienen de Europa, ¿no? Muchas personas traen a veces su biblioteca, ¿no? Pienso en un personaje en Camilo Arriaga, al menos en San Luis Potosí, que era sabido que su biblioteca era la puerta de entrada para un montón de liberales de la época. Entre esos, pues por ahí está mi querido Ricardo Flores Magón leyendo a Kropotkin, pero también leían muchas otras cosas, ¿no? Como qué tipo de autores se podían encontrar en esas bibliotecas. No, pues muchísimo conocimiento, no solo a partir de las bibliotecas, yo diría a través de la circulación de los impresos, claro, en general. Revistas científicas. Revistas científicas, porque todas estas asociaciones van a producir textos.
por ejemplo, algunos de muy breve duración. Si Trabulce veía estas estrellas novas en esa prolongada noche, era porque estaba buscando justo la ciencia institucionalizada que no existía y de repente en el archivo, pero donde hay muchísimos contenidos de ciencia es en las revistas, en la hemerografía. Por ejemplo, en 1833 surge la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que va a tener su boletín que se va a estar publicando constantemente. Hasta en la actualidad, creo, ¿no? Bueno, la sociedad sigue viva. No estoy tan seguro de que todavía publiquen el boletín, pero la sociedad sigue activa, ¿no? Y por ejemplo también la Academia de Farmacia, que ellos no se unieron para hacer una revista, pero sí se unieron para hacer una primera farmacopea que incluyera todas las curas, todos los remedios que eran comunes dentro de México, ¿no? Entonces, en estas revistas también se intercambian con otras comunidades de otros lugares del mundo, circulan en los diferentes estados de México y ahí hay mucho conocimiento y también muchos autores. Solo pongo un ejemplo. Hay un libro de Roberto Moreno de los Arcos que habla de cómo circulaban las ideas de Darwin hacia finales del siglo XIX, bastante dentro del ámbito mexicano, ¿no? Eso suena súper interesante. Ricardo, fíjate que ya estamos en la recta final de esta emisión sobre la historia de la ciencia y yo quisiera pues que hagamos un ejercicio de reflexión con tus conocimientos acerca de los orígenes del pensamiento científico y de la investigación científica. Muy brevemente nos digas qué hay de la ciencia en el siglo XXI. A mí me da la impresión de que en términos populares ha habido últimamente, pues a la luz del pensamiento posmoderno que cuestiona a las autoridades y además relativiza muchos conceptos, que la ciencia parece en cierta medida ya no considerarse tan relevante. De ahí el auge, por ejemplo, del pensamiento mágico, de que si manifiestas, entonces se van a cumplir tus deseos, hasta de la astrología o de cosas así, que yo creo que pues a la luz de la historia de la ciencia estaría interesante pensarlo en el siglo XXI. Claro, bueno, hoy en día yo creo que la ciencia como pensamiento hegemónico, no sé si tengo un reto, pero sí tiene otras formas de conocer y de pensar el mundo que compiten con él. Aunque también creo que esto ha sido en todas las épocas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el pensamiento médico. Yo he estudiado un poco cómo va construyendo su autoridad epistémica en el siglo XIX y cómo, por ejemplo, también la van construyendo no solo a partir de discursos, sino de prácticas específicas, como apropiarse de conocimientos que estrictamente no son científicos, como los conocimientos indígenas y populares en torno a la herbolaria, que después ellos pasan a un laboratorio, vuelven principios activos, y entonces el principio activo, que ciertamente es más efectivo, es lo que cura. Pero bueno, también cura la planta, ¿no? Y hay gente que estaba muy reacia a esto, ¿no? Muy reacia y yo creo que hoy pasa también, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que podríamos en otra ocasión hablar más acerca de la farmacéutica, de la historia de la farmacia, de las sustancias, pero por hoy terminamos con esta emisión. Muchísimas gracias, Ricardo Gobantes, historiador, por acompañarnos en esta emisión. Muchísimas gracias a todos ustedes, Carla, Emiliano, Misael, un gusto. Y damos las gracias al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público. Estamos en Interruptus 660 en Radio Ciudadana. Agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a Edgar Zárate en los controles técnicos. Nos escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde en vivo por Radio Ciudadana y después en todas las plataformas digitales. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Interruptus 660. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus 660. Pasado es presente.